La enseñanza de hoy será a partir de una pregunta que llegó esta semana. ¿Por qué Yeshua fue tan duro con algunos fariseos y saduceos? ¿Cómo es posible que el Mashiach haya dicho palabras tan severas? ¿Por qué lo hizo? La respuesta la podemos encontrar en la siguiente orden de Yeshua. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía fue una de las malas cualidades que más denunció Yeshua durante su vida. Famosos son las 8 duras palabras de advertencia que Yeshua le dijo a una parte de los fariseos y saduceos de su tiempo que vivían de forma hipócrita. Aquí hago un comentario en el sentido de que Yeshua no estaba en contra de todo el fariseísmo de su época. De hecho, habían algunos fariseos que eran seguidores de Yeshua. Pero había un grupo de fariseos cuya forma de vida era muy hipócrita, y ahí Yeshua tiene algunos encuentros bastante duros con ellos. Y claro, por eso esta pregunta, ¿cierto? Aparece como raro Yeshua hablando tan duro. Vamos a profundizar en este tema. ¿Por qué ese tema de la hipocresía era tan sensible para Yeshua? Pero primero, veamos qué es la hipocresía. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimenta. La hipocresía es afirmar, creer en algo, pero actuar de manera diferente. El fingimiento del hipócrita se relaciona con la mentira, con la falsedad, con el engaño, con el cinismo, pues el hipócrita da a entender algo que no es cierto, de manera descarada o desvergonzada. Entonces aquí está la idea central de la hipocresía que tanto iba en contra de Yeshua, ¿cierto? La persona que se muestra de una manera, pero en el fondo no es así. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros cómo está la hipocresía en nuestro corazón, para ver si tenemos mucha de esa maleza o no. Entonces, ¿cómo podemos ver si tenemos esa maleza? Entonces, vamos a ir dando algunos ejemplos que nos puedan ayudar a ver cómo son las características de una persona que vive de manera hipócrita. El hipócrita finge, por ejemplo, conocer algo, pero en verdad es un ignorante. Es lo que popularmente se llama en Chile un chanta. La persona nos trata de engañar como que sabe de algo, pero en verdad no sabe. El hipócrita finge ser bondadoso, pero en verdad es un egoísta. El hipócrita finge ser espiritual, pero en verdad vive sin Elohim. El hipócrita finge ser paciente, pero en verdad es intolerante. El hipócrita finge ser pacífico, pero en verdad es violento. El hipócrita finge ser tolerante, pero en verdad es intransigente. El hipócrita finge ser universal, pero en verdad es sectario. El hipócrita finge ser generoso, pero en verdad es interesado.
El hipócrita finge ser democrático, pero en verdad es autoritario. El hipócrita finge ser valiente, pero en verdad es un cobarde. El hipócrita finge ser seguro, pero en verdad duda de sí mismo. El hipócrita finge ser consecuente, pero en verdad se traiciona a sí mismo a cada rato. El hipócrita finge defender la vida, pero en verdad desprecia la vida, sobre todo de sus adversarios. El hipócrita finge servir a los demás, pero en verdad solo busca el poder. El hipócrita finge ser honesto, pero en verdad es un corrupto. El hipócrita finge ser demócrata, pero en verdad apoya o es un dictador. El hipócrita finge ser verdadero, pero en verdad es un mentiroso. El hipócrita finge ser bueno y correcto, pero en verdad está lleno de maldad. El hipócrita dice tener principios, pero en verdad traiciona permanentemente esa verdad. En resumen, el hipócrita finge ser lo que no es. Está disfrazado de lo que no es. Tiene una máscara que oculta su verdadero rostro y su verdadera intención. Esto es lo que hace a las personas hipócritas tan peligrosas. Las razones de este estado espiritual tan negativo que tanto combatió Yeshua pueden ser múltiples, pero a la base hay una gran desconexión de sí mismo y de Elohim. El hipócrita vive absolutamente esclavo del ego, viviendo en la ilusión, en la mentira, en la falsedad y en la inconsecuencia permanente. El hipócrita está lleno de miedo, miedo a perder lo que cree tener. El hipócrita tiene terror de perder su buena imagen ante los demás. El hipócrita tiene terror de perder su poder sobre los demás. El hipócrita tiene terror de perder sus beneficios. Y si no tiene esos beneficios que otros tienen, surge la envidia, la victimización, el resentimiento y el odio que lo lleva a la hipocresía para lograr obtener lo que anhela su ego. En el fondo de su corazón, el hipócrita es miedoso, es inseguro, es envidioso, es resentido, es violento, tiene mucha rabia y odio en el corazón, es vengativo, es prejuicioso y es intolerante. El problema del hipócrita es que no quiere cambiar. Siempre se justifica o pide perdón, pero sin la intención de hacer verdadera teshuvá. El hipócrita no hace nada para cambiar sus defectos, pues esa forma le acomoda para alcanzar lo que su ego desea. Porque no hay que confundir la persona hipócrita, ¿cierto? Que no tiene la intención de cambiar y vive vendiendo algo que no es, a una persona que está haciendo el camino espiritual
y cae en un error, bueno, pero se levanta y tiene intención de cambiar. Bueno, vemos pues que la hipocresía es un estado patológico emocional, mental y espiritual. La hipocresía es una enfermedad del alma, una gran enfermedad del alma, que puede llevar a la persona a cometer graves transgresiones contra la Torá. Yeshua enfrentó a algunos fariseos y saduceos de su tiempo y les dijo palabras muy duras para ayudarlos en su despertar espiritual, para que hicieran teshuvá y se volvieran el camino de Elohim. Lo mismo hizo antes que Yeshua Yohanan el inmersor, el cual también era bastante riguroso con su palabra. Yeshua fue muy severo con los hipócritas, pues sabía el daño que hacen a sus almas y a la sociedad en la que están inmersos. La hipocresía tiene el poder de destruir al ser humano y por lo tanto a la sociedad. Yeshua los trató a estos líderes religiosos de su tiempo, eran líderes religiosos políticos de su tiempo. Los trató como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera se muestran justos a los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Es decir, personas muertas espiritualmente que fingen ser luminosos. Yeshua les llamó lobos vestidos de oveja, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán a la condenación del infierno? Dice Yeshua. Palabras duras de nuestro Maestro. Pero generalmente, cuando la persona hipócrita es desnudada en su hipocresía, sale toda esa podredumbre de su interior y se vuelca sobre aquel que lo ha denunciado. Esto fue lo que le pasó a Yeshua. Los que condenaron a Yeshua a muerte tenían grandes niveles de hipocresía en su corazón y en su forma de vivir. El hipócrita llega a ser tan ciego, tan enfermo espiritualmente, que rechaza al Mashiach y lo condena a muerte. Es decir, rechaza la luz, rechaza lo bueno y lo condena como si fuera algo negativo, sin conocerlo realmente. Es la distorsión total de la realidad, cuando lo bueno se juzga como malo y lo malo se juzga como bueno. Los discípulos de Yeshua estamos llamados a traer el reino de Elohim a la tierra. Si queremos cumplir esa misión, no podemos ser hipócritas. Debemos eliminar de raíz esa terrible maleza que oscurece nuestro corazón. Y también debemos ayudar a eliminar la hipocresía de la sociedad, rechazándola y denunciándola cuando aparece. Todos los discípulos de Yeshua somos responsables de hacerlo y purificar nuestra sociedad, tal como lo hicieron los profetas, como lo hizo Yohanan, el inmersor, y especialmente como lo hizo nuestro Maestro Yeshua el Mashiach.